Hola y bienvenido a Archivo Oculto. Me alegra mucho que hayas venido esta noche. Donde quiera que te encuentres en este planeta, este pequeño remanso de paz fue creado solo para ti. Un espacio tranquilo donde la ciencia y la calma pueden coexistir. Esta noche, nos vamos a adentrar lentamente en una de las historias más hermosas, y a la vez, más inquietantes de la Tierra. Una historia sobre finales y comienzos. Porque mucho antes de que los humanos caminaran bajo las estrellas, mucho antes incluso de que los primeros dinosaurios dieran pasos cautelosos sobre un mundo verde y humeante, la vida ya había estado a punto de ser aniquilada. No una, sino varias veces. No fueron desvanecimientos lentos. Fueron momentos repentinos y devastadores en los que especies enteras desaparecieron, los océanos se vaciaron, los bosques se convirtieron en cenizas e incluso el cielo mismo cambió de color. Los científicos las llaman extinciones masivas. Y, de alguna manera, en cada ocasión, la vida encontró el camino de regreso. Esta noche exploraremos por qué ocurrieron estas catástrofes, cómo era realmente la Tierra durante esos colapsos y lo más importante, cómo se las arregló algo para sobrevivir. Conoceremos a criaturas pequeñas y olvidadas que se deslizaron por las grietas, a supervivientes ocultos que perduraron incluso cuando casi todo lo demás se había ido. Si ya estás disfrutando de este momento de paz, significaría mucho para mí si le dieras un suave me gusta a este video, e incluso si te suscribes si te gustan más historias de ciencia soñolienta como esta. Y si pudieras ser tan amable, déjame saber en los comentarios. ¿Dónde te estás relajando esta noche y qué hora es allí? Me encanta ver cómo nuestro pequeño mapa de la hora de acostarse se ilumina, un soñador a la vez. Así que ahora, respira hondo, relaja los hombros y comencemos. El ritmo de la extinción es, en esencia, el pulso secreto de la vida. Normalmente late en silencio, con especies que aparecen y desaparecen poco a poco, casi sin que lo notemos. Pero, en ocasiones raras, ese ritmo se interrumpe con una fuerza brutal. Esas son las extinciones masivas, sirenas planetarias que anuncian un reinicio. Los fósiles enterrados en las rocas son testigos de ello, páginas de la memoria de la Tierra donde una era llena de formas y colores vibrantes puede, de repente, convertirse en silencio. A veces son los rastros químicos en las piedras los que nos cuentan la historia, cenizas de volcanes, señales de mares que se calentaron demasiado rápido, o huellas de impactos que sacudieron el cielo. Cada pista revela que, una y otra vez, la vida estuvo al borde del olvido. Pero aquí está lo asombroso, la extinción nunca fue el final. Siempre fue un comienzo. Cada colapso abrió espacio para algo nuevo. Lo que surgió después fue diferente, transformado, inesperado. Bosques donde antes hubo mares. Mamíferos que emergieron de las sombras. Alas que se desplegaron por primera vez. Y, mucho tiempo después, cerebros que imaginaron historias como esta para acompañar tus sueños. Así es como la Tierra pasa la página, no porque la vida termine, sino porque algo nuevo siempre está a punto de comenzar. La primera gran purga, la extinción del Ordovícico silúrico, hace 443 millones de años. Si queremos entender cómo la vida casi desapareció de la Tierra, tenemos que aprender a leer las historias que el planeta ha dejado atrás, no escritas con tinta, ni talladas con palabras, sino presionadas suavemente en la piedra, capa por capa, durante millones de años. La geología a menudo se describe como el diario de la Tierra. Una memoria tranquila y duradera que lo guarda todo. Los nacimientos, los desastres, las recuperaciones, incluso cuando los detalles sobre la superficie se han desvanecido hace mucho tiempo. Y como cualquier diario, no siempre es fácil de interpretar a primera vista. Tienes que saber qué buscar. Tienes que escuchar con los ojos. Las rocas sedimentarias, las que se forman a partir de barro, limo y arena comprimidos, son las páginas de ese diario. Se acumulan con el tiempo, y cada capa conserva una instantánea de cómo era el mundo cuando se formó, una costa, un fondo marino, un suelo forestal. A veces capturan pequeñas conchas, polen antiguo o huesos de criaturas perdidas hace mucho tiempo. A veces no contienen nada en absoluto. Un espacio tranquilo donde algo debería haber estado, pero no está. Para encontrar el comienzo de las grandes extinciones de la Tierra, tenemos que viajar muy atrás, no solo en el tiempo, sino en la imaginación. Cierra los ojos por un momento e imagina un mundo muy diferente. No hay hierba bajo tus pies, no hay árboles en lo alto, no hay pájaros en el cielo. La Tierra es en su mayoría roca desnuda y vientos silenciosos. El aire contiene gases extraños, y la superficie,
Aunque tiene la forma de nuestro planeta, se siente ajena. Pero justo debajo de las olas, ahí es donde prosperaba el mundo real de la época. Es el período ordovícico, hace unos 443 millones de años. La vida en la Tierra es casi en su totalidad oceánica. Mares poco profundos y cálidos cubren gran parte de la superficie, bañando suavemente los continentes bajos. El agua es clara y está repleta de vida. Los arrecifes de coral se extienden como ciudades submarinas repletas de criaturas extrañas. Los trilobites, carroñeros acorazados con múltiples ojos, corretean por el fondo marino. Los cefalópodos nautiloideos flotan como torpedos elegantes a través del agua, con sus conchas enrolladas en espirales perfectas. Braquiópodos, briozoos, primeros crinoideos, seres de cuerpo blando, con concha o tentáculos, que llenan cada nicho de este mundo marino. Y entonces, algo comienza a cambiar. Comienza lejos, no en los océanos, sino en los bordes de la atmósfera. Las temperaturas comienzan a bajar, lentamente al principio, pero luego con una intensidad creciente. Glaciares, vastos y silenciosos, comienzan a extenderse por el supercontinente del sur, Gondwana. El hielo se forma en los polos y avanza hacia afuera, cubriendo tierras que antes habían absorbido la luz solar y el calor. Con esa glaciación, viene un poderoso efecto secundario. El nivel del mar cae. El agua que una vez bañó los continentes es arrastrada hacia las capas de hielo, y los mares poco profundos, la cuna misma de la vida en ese momento, comienzan a desaparecer. Para las especies marinas, esto es catastrófico. No eran criaturas de aguas profundas. Eran habitantes de arrecifes, caminantes de plataformas, nadadores de lagunas, formas de vida adaptadas a aguas costeras estables e iluminadas por el sol. Y ahora esas aguas se están drenando. A medida que el nivel del mar cae, los niveles de oxígeno en los océanos se alteran. Las temperaturas fluctúan. Hábitats enteros se desvanecen en lo que se habría sentido, a escala geológica, como si la marea bajara y nunca regresara. Pero la caída del agua no fue lo único que cambió. La tectónica de placas, el lento rozamiento de la corteza terrestre, también estaba remodelando el planeta. Los continentes se estaban moviendo, desplazándose hacia el ecuador o hacia regiones más frías. Este movimiento interrumpió las corrientes oceánicas y los patrones climáticos, añadiendo caos a un clima ya inestable. Juntas, estas fuerzas crearon una reacción en cadena de la que la vida no pudo escapar. La temperatura, la química, la salinidad, todo lo que la biosfera marina dependía, comenzó a cambiar. Cuando la extinción hubo terminado su curso, casi el 85% de todas las especies marinas habían desaparecido. Los arrecifes de coral colapsaron. Las poblaciones de trilobites se desplomaron. Linajes enteros de braquiópodos y graptolitos, criaturas que habían dominado los océanos, desaparecieron casi por completo. El fondo del océano, una vez vibrante de color y movimiento, se aquietó. El silencio en el registro fósil de esta época no es solo una ausencia. Es una herida aún visible en la piedra. La segunda purga, la extinción del Devónico tardío, hace 372 millones de años. Incluso mientras los glaciares expandían su control y los mares poco profundos se desvanecían, no toda la vida se perdió. Mientras el mundo de la superficie cambiaba drásticamente, en las profundidades, en los espacios fríos y oscuros donde la luz del sol nunca llegaba, algo de vida logró perdurar. Estas zonas de aguas profundas no eran tan ricas ni estaban tan concurridas como los arrecifes cálidos e iluminados por el sol que una vez envolvieron los continentes, pero ofrecían algo mucho más importante durante una crisis: estabilidad. Las temperaturas cambiaron más lentamente. Las corrientes continuaron fluyendo y las presiones, aunque inmensas, se mantuvieron constantes. Aquí, en la penumbra tranquila bajo las aguas tocadas por el hielo, ciertas formas de vida encontraron refugio. No porque fueran fuertes en el sentido habitual, sino porque estaban fuera del alcance de las peores perturbaciones. Esta idea de que algunas especies sobreviven escondiéndose en rincones olvidados es clave para entender cómo la vida perdura en un planeta cambiante. Estos lugares ocultos se llaman refugios, pequeñas zonas seguras en medio del colapso global. No siempre son dramáticos. A veces son una fosa en el fondo del mar. A veces son una capa más profunda de agua donde todavía persiste el oxígeno. Pero para las criaturas lo suficientemente afortunadas como para vivir allí, estos espacios lo significan todo. Gusanos de cuerpo blando,
Moluscos primitivos y diminutos filtradores continuaron sus rutinas tranquilas mientras el mundo por encima de ellos se congelaba. Su mundo no necesitaba ciudades de coral o costas soleadas. Se aferraron a las rocas, filtraron nutrientes del agua y se reprodujeron en la oscuridad, generación tras generación, lentos y constantes. A medida que los océanos comenzaban a recuperarse de su primer gran colapso, la vida había comenzado a experimentar con caminos audaces y desconocidos. Los mares poco profundos volvían a estar vivos con movimiento, no tan ricos como antes, pero llenos de extraños peces acorazados, sistemas de arrecifes en expansión y los primeros indicios de algo nuevo a lo largo del borde del agua. Este fue el período devónico, a menudo llamado la Edad de los Peces. Comenzó con promesas. Los arrecifes de coral se extendían a lo largo de las costas cálidas, vastos y complejos. Los peces con mandíbula evolucionaron en formas que el océano nunca había visto. Algunos eran elegantes y rápidos. Otros estaban revestidos de hueso, como tanques submarinos. Fue un momento de creatividad evolutiva, de nuevos y audaces diseños que tomaron forma bajo las olas. Pero algo se estaba gestando en segundo plano, no un solo golpe catastrófico como el que algún día golpearía a los dinosaurios, sino algo más lento, más tranquilo, un declive que llegó en olas, no de golpe, sino en pulsos durante decenas de millones de años. La extinción del Devónico, que comenzó hace unos 372 millones de años, no fue un solo evento. Fue un desmoronamiento prolongado. Al principio, podría no haber parecido inusual. Algunas especies desaparecieron aquí y allá, pero con el tiempo las pérdidas comenzaron a acumularse. Los arrecifes, una vez tan dominantes, comenzaron a colapsar. Las especies de peces, algunas de las más grandes y especializadas, se desvanecieron sin reemplazos. Y cuanto más profundizan los científicos en las rocas de esta era, más encuentran estas caídas, descensos en la biodiversidad que señalan otro golpe a un ecosistema ya debilitado. Muchas de estas pérdidas se sintieron más profundamente en los océanos. Los organismos constructores de arrecifes disminuyeron drásticamente, especialmente los antiguos corales y esponjas que habían dado forma a los hábitats marinos durante mucho tiempo. Los trilobites, que apenas habían sobrevivido a la crisis del Ordovícico, comenzaron a desaparecer de nuevo. Incluso los placodermos acorazados, los gigantes de su época, comenzaron a desvanecerse. ¿Qué causó una extinción tan prolongada y desigual? La respuesta, como ocurre con gran parte de la historia de la Tierra, no es sencilla. No hubo un solo detonante, sino varios. Cada uno empujó al planeta un poco más fuera de balance. Uno de los principales sospechosos es la anoxia oceánica, una condición peligrosa en la que vastas partes del mar pierden su oxígeno. En aguas anóxicas, la vida se asfixia, los peces no pueden respirar, los arrecifes no pueden crecer y los microbios toman el control, liberando toxinas que empeoran las cosas. La evidencia de depósitos de lutitas negras ricas en materia orgánica y pobres en oxígeno muestra que estas zonas muertas se estaban expandiendo por el fondo del océano. Otra pieza del rompecabezas reside en el cielo. Cráteres de impacto fechados en este periodo sugieren que la Tierra pudo haber sido golpeada por asteroides, aunque más pequeños que el que luego aniquilaría a los dinosaurios. Aún así, incluso un impacto modesto puede oscurecer los cielos, desencadenar lluvia ácida y alterar el clima, especialmente cuando los ecosistemas ya son frágiles. Pero quizás la causa más útil y sorprendente no provino del espacio o del mar, sino de la Tierra. A mediados del Devónico, las plantas habían comenzado a extenderse en serio. Lo que antes habían sido tapetes bajos de musgo se había convertido en bosques imponentes con raíces que se enterraban profundamente en el suelo y tallos que se extendían hacia el sol. Estos primeros árboles cambiaron todo. A medida que sus raíces se extendían, descomponían rocas y liberaban nutrientes a los arroyos cercanos. Esos nutrientes llegaban a los ríos y luego a los mares. Y al igual que la escorrentía de fertilizantes moderna, desencadenaron floraciones de algas, vastas nubes verdes que prosperaron brevemente antes de colapsar, hundirse y descomponerse. El resultado, más pérdida de oxígeno en los océanos. Y los árboles no se detuvieron ahí. También capturaron dióxido de carbono, extrayéndolo del aire y ayudando a enfriar el planeta. Al principio, esto puede haber parecido algo bueno, pero a medida que el carbono disminuía, las temperaturas globales comenzaron a caer y los ecosistemas construidos para el calor comenzaron a sufrir. Es un recordatorio de que incluso la vida puede ser un agente de extinción, especialmente cuando el mundo aún está encontrando su equilibrio. Mientras el océano luchaba,
algo notable estaba comenzando a suceder justo por encima de la orilla. Algunos peces equipados con pulmones y aletas robustas comenzaron a pasar periodos cortos en pozas poco profundas y marismas fangosas. Los insectos aparecían en tierra junto con los primeros anfibios primitivos. Fue una transición lenta pero constante del agua a la tierra, un cambio que algún día conduciría a reptiles, pájaros, mamíferos y, finalmente, a nosotros. Suscríbete si te gusta el video. Pero por ahora, el Devónico todavía se estaba desmoronando. Los arrecifes se desvanecieron. La diversidad de peces colapsó. El mar se aquietó en lugares donde alguna vez había prosperado. Y aun cuando los bosques crecían más altos, sus raíces profundizaban las heridas ecológicas que ayudaron a crear. Sin embargo, en estos momentos silenciosos entre los pulsos de extinción, la evolución nunca se detuvo. Solo se ralentizó y esperó, porque algo más extraño y mucho más devastador, aún estaba por llegar. El despertar del fuego, la gran mortandad del Pérmico, hace 252 millones de años. Cuando el mundo había ardido, se había asfixiado y había caído en el silencio, cuando los océanos se convirtieron en cementerios y los bosques en polvo, no todo se había ido. No del todo. Un puñado de formas de vida, pequeñas, silenciosas, casi invisibles, habían encontrado formas de perdurar. No vencieron la devastación. Simplemente la sobrevivieron, y al hacerlo se convirtieron en los arquitectos inesperados del siguiente capítulo de la Tierra. El gran desenlace del Pérmico Triásico había dejado la Tierra herida, pero no comenzó en silencio. Su acto de apertura fue fuego. Para entender cómo la vida se desmoronó tan rápida y completamente durante la extinción del Pérmico Triásico, tenemos que viajar a lo que ahora es Siberia. Pero hace 252 millones de años, este lugar no era un páramo helado. Era el corazón palpitante de uno de los eventos geológicos más violentos y prolongados de la historia de la Tierra. Este fue el surgimiento de las trampas siberianas, una inmensa región de basaltos de inundación volcánica donde la lava no solo brotó de un solo pico, sino que se derramó a través de profundas grietas en la corteza como una marea lenta e imparable. Y no duró días o semanas. Duró cientos de miles de años. Una erupción tras otra cubrió el paisaje con gruesas capas de roca fundida, construyendo una de las provincias volcánicas más grandes que el planeta haya visto jamás. El área total cubierta por estos flujos pudo haber sido tan grande como el continente de Estados Unidos. Pero no fue la lava en sí misma lo que causó la crisis. Fue lo que vino con ella, gases eyectados en cantidades inimaginables. Cada estallido volcánico liberó dióxido de carbono, CO, a la atmósfera, miles de millones de toneladas a la vez. Y con cada año que pasaba, el CO se acumulaba. Atrapó el calor como una manta alrededor del planeta, desencadenando un efecto invernadero descontrolado. Las temperaturas se dispararon, y algunas estimaciones sugieren que los océanos se calentaron en más de 10 grados Celsius en ciertas regiones. Un cambio masivo y desestabilizador. Y no fue solo carbono. Los volcanes también liberaron metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente. Este metano no solo provino de las propias erupciones, sino que pudo haber sido liberado del fondo marino, donde había estado encerrado durante siglos como hidratos de metano, congelados en cristales helados debajo del sedimento oceánico. A medida que el océano se calentaba, estos hidratos se derretían, liberando repentinamente vastas cantidades de metano en el agua y el aire. Esto añadió combustible a la atmósfera que ya estaba ardiendo, intensificando el calor e inclinando aún más el clima fuera de balance. La lluvia, que alguna vez fue una parte suave del ciclo de la Tierra, se volvió corrosiva. Las emisiones volcánicas incluían dióxido de azufre, SO, que se mezcló con vapor de agua en la atmósfera para formar ácido sulfúrico. Y cuando cayó, no nutrió. Quemó. La lluvia ácida se derramó sobre los bosques, despojando hojas, dañando suelos y matando especies de agua dulce delicadas. Incluso los ecosistemas lejos de los volcanes sufrieron bajo cielos que llovían veneno. Mientras tanto, los océanos también estaban cambiando. A medida que aumentaba el CO atmosférico, más se disolvía en el agua de mar, desencadenando la acidificación oceánica. Esto cambió la química del agua, dificultando que los organismos marinos construyeran conchas o esqueletos. Corales, plancton, mariscos, la base de la cadena alimentaria marina, lucharon por sobrevivir. Comunidades enteras que dependían de estos pequeños constructores colapsaron en su ausencia. Pero quizás el peligro más invisible provino de arriba.
Algunos científicos creen que las erupciones siberianas dañaron la capa de ozono del planeta, el delgado escudo que protege la vida de la dañina radiación ultravioleta. Esto pudo haber sucedido a través de la liberación de gases halógenos o mediante interacciones químicas indirectas. Sin esta capa protectora, más radiación UV habría llegado a la superficie. Las plantas, que ya sufrían de lluvia ácida y estrés por temperatura, se volvieron vulnerables a la luz solar misma. Esporas y semillas pudieron haber fallado en germinar, y el plancton marino sensible a la luz cerca de la superficie pudo haber sido quemado hasta la aniquilación. Todas estas fuerzas, gases de efecto invernadero, lluvia ácida, océanos tóxicos y radiación, trabajaron juntas en una especie de bucle de retroalimentación ecológica. Cada una amplificó a las otras. El calor debilitó los bosques, y cuando la lluvia despojó sus defensas, los bosques moribundos liberaron más carbono. Los mares se volvieron hostiles, llenos de anoxia y sulfuro de hidrógeno, una toxina. La Tierra se había convertido, literalmente, en un mundo hostil. El surgimiento de la dinastía, la extinción del Triásico-Jurásico, hace 201 millones de años. La gran mortandad había dejado la Tierra herida. La vida había regresado, lenta y tercamente, pero la herida aún supuraba. Había tardado millones de años en que la naturaleza se reconstruyera después del desastre del Pérmico. Pero lentamente, con obstinación, lo había hecho. Los océanos brillaban con nuevos nadadores. La tierra albergaba helechos, bosques, insectos y reptiles tempranos. Pero en el fondo, la tierra se estaba volviendo a estirar. Hace unos 201 millones de años, el gran supercontinente Pangea estaba comenzando a agrietarse. Esta colosal masa terrestre estaba bajo tensión, y profundas grietas se abrieron cuando la Tierra comenzó lentamente a desgarrarse. Los comienzos de lo que eventualmente se convertiría en el Océano Atlántico. Pero este desgarro no fue silencioso. Vino con fuego. Volcanes a una escala difícil incluso de imaginar erupcionaron a través de una vasta extensión de lo que ahora llamamos la provincia magmática del Atlántico Central, CAMP, un área que se extiende desde la Norteamérica moderna hasta partes de Europa, Sudamérica y África. Las erupciones no duraron días o años. Continuaron durante cientos de miles de años, tal vez más. Con cada explosión, miles de millones de toneladas de dióxido de carbono y metano fueron liberadas al cielo. Los gases de efecto invernadero envolvieron el planeta en una manta que se espesaba. Las temperaturas se dispararon. Los océanos se calentaron rápidamente. La lluvia se volvió ácida. Los niveles de oxígeno en los mares cayeron de nuevo, asfixiando la vida marina, y el cielo pudo haberse vuelto brumoso y tenue con hollín y ceniza. El resultado, otra extinción masiva. Esta puede no haber sido tan total como el desastre del Pérmico que la precedió, pero aún así fue devastadora. Y esta vez, llegó justo cuando los ecosistemas comenzaban a estabilizarse de nuevo. Especies que apenas habían sobrevivido a la última extinción ahora se desvanecieron por completo. Innumerables reptiles marinos desaparecieron de los mares. Muchos de los anfibios, que alguna vez habían sido dominantes en tierra, fueron golpeados con fuerza, su piel suave y sus huevos delicados mal adaptados al mundo recién caótico. Incluso los pequeños mamíferos tempranos, esas criaturas astutas que una vez se habían arrastrado a través de las cenizas y madrigueras de la catástrofe, sufrieron un golpe. Muchos de sus linajes fueron aniquilados en esta purga de fuego. Pero, al igual que antes, no todo se desvaneció. Había otros, los que no solo sobrevivirían, sino que prosperarían. Entre las criaturas que soportaron lo peor del invierno volcánico se encontraban un grupo particular de reptiles. No eran los más grandes ni los más fuertes al principio, pero tenían algo especial, versatilidad. Estos eran los primeros dinosaurios, rápidos, erguidos y eficientes. Algunos caminaban sobre 2 patas, otros sobre 4, y algunos eran carnívoros, otros herbívoros. Y cuando el polvo de las erupciones comenzó a asentarse, cuando los cielos se despejaron lo suficiente como para que el sol volviera a asomarse, cuando los ecosistemas se encontraron de nuevo vacíos y abiertos, fueron los dinosaurios quienes dieron un paso adelante. No se apresuraron de golpe. Evolucionaron lentamente, cautelosamente, a lo largo de millones de años. Pero lo que importa es que encontraron espacio para crecer, espacio para reinar. En el gran teatro de la evolución, la extinción del Triásico había bajado el telón de un reparto y había entregado el escenario a otro. Sin ese momento de devastación, sin ese colapso de rivales y el reordenamiento de la naturaleza,
los dinosaurios podrían nunca haber llegado a la dominación. El fin de los gigantes, la extinción del Cretácico Paleógeno, hace 66 millones de años. A finales del Cretácico, la Tierra se había convertido en un mosaico exuberante y vivo. Los bosques se extendían por los continentes, ricos en color y complejidad. Las plantas con flores habían explotado en variedad y aroma, atrayendo a insectos y pájaros a nuevos patrones de interacción. Los cielos brillaban con reptiles voladores, sus alas cortando el viento como antiguos planeadores. Los mares se agitaban con grandes reptiles marinos, algunos más largos que autobuses, deslizándose silenciosamente sobre llanuras de coral. Y en tierra, los dinosaurios se alzaban, dominantes y diversos, moviéndose a través de deltas pantanosos y mesetas boscosas como mitos andantes. La vida se había recuperado y había llegado a lo más alto. Criaturas como el Tyrannosaurus Rex, con su mandíbula masiva y mordida aplastante, se erguían como depredadores ápice. Los anquilosaurios acorazados retumbaban entre la maleza, sus colas en forma de mazo balanceándose como bolas de demolición. Los gráciles hadrosaurios levantaban la cabeza para pastar de árboles altos, y el cielo cantaba con las llamadas de los pájaros primitivos, parientes lejanos tanto del dinosaurio como del sueño. Era un mundo en plena floración, vibrante, palpitante de biodiversidad. Sin embargo, bajo la belleza, el tiempo corría. Hace aproximadamente 66 millones de años, llegó un momento que tallaría una profunda cicatriz en la historia del planeta. Una roca, quizás de 10 a 15 kilómetros de ancho, moviéndose más rápido que cualquier cosa en la Tierra, se desgarró a través del cielo y golpeó cerca de lo que ahora es la península de Yucatán en México. En un instante, todo cambió. La fuerza del impacto superó la comprensión. Liberó más energía que 1.000 millones de bombas atómicas. Las ondas de choque se desgarraron a través de la corteza. Un cráter de más de 100 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de profundidad se abrió en un abrir y cerrar de ojos. La roca fundida se vaporizó. La atmósfera misma se encendió. Los escombros del impacto se dispararon hacia el cielo, al rojo vivo y furiosos. A medida que llovía de nuevo, el calor encendió incendios forestales globales. Los bosques ardieron. El humo y el hollín se elevaron a la estratosfera, donde comenzaron a extenderse como un velo oscuro. Y entonces, la luz se atenuó. Durante semanas, meses, quizás años, la luz del sol luchó por llegar a la superficie de la Tierra. Las plantas se marchitaron en ausencia de luz. La fotosíntesis se ralentizó y luego se detuvo. Con el colapso de la vida vegetal vino el colapso de los herbívoros y, poco después, de los depredadores que se alimentaban de ellos. Toda la cadena alimentaria comenzó a desmoronarse de abajo hacia arriba. Los océanos tampoco se salvaron. El plancton, los diminutos organismos fotosintéticos que alimentan la vida marina, murieron en cantidades masivas. Los arrecifes de coral, ya delicados, se marchitaron. Los reptiles marinos desaparecieron. Las olas llevaban silencio donde una vez la vida había surgido. En las rocas que quedaron, los científicos han encontrado una delgada banda de arcilla rica en iridio, un elemento raro en la superficie de la Tierra, pero común en los asteroides. Esta capa existe en todo el mundo en sedimentos de esa época, actuando como una firma planetaria del evento. Debajo de esa capa, un registro de vida. Por encima de ella, un registro de pérdida. Y cerca del Golfo de México, el cráter de Chicxulub todavía bosteza bajo tierra, un recordatorio enterrado del impacto que pasó la página del Mesozoico. Más del 75% de las especies de la Tierra desaparecieron. Los dinosaurios, a excepción del linaje aviar que se convertiría en pájaros, fueron una de las bajas más famosas, pero muchas otras siguieron. Reptiles voladores, amonitas e innumerables especies marinas y terrestres. Incluso el aire cambió. Es probable que el impacto liberara enormes cantidades de azufre, creando lluvia ácida que quemó hojas, envenenó el agua y alteró la química del suelo y el mar. En algunos lugares, capas de carbón sugieren que los incendios forestales se descontrolaron, cubriendo continentes en humo y ceniza. Es difícil imaginar el cielo oscureciéndose, el mundo enfriándose, un silencio que se asienta donde una vez hubo tanto sonido. Y, sin embargo, esto es lo que sucedió. Aún así, incluso en esta oscuridad, algunas criaturas pequeñas y desapercibidas se aferraron a los bordes. Semillas esperaron pacientemente bajo tierra. Diminutos mamíferos corretearon por túneles.
Pájaros lo suficientemente ligeros como para sobrevivir con escasos recursos, se lanzaron al aire y encontraron seguridad entre los árboles. Porque, una vez más, el final no fue el final. La sexta extinción, un espejo de nuestro tiempo. El ascenso de los mamíferos preparó el escenario para que se escribieran nuevas historias a través de la Tierra. Algunas de esas ramas condujeron a primates, otras a grandes simios, y finalmente, un delgado hilo se abrió camino hacia nosotros. Homo sapiens, los narradores, los constructores, los portadores del fuego. La vida, después de sobrevivir a 5 cataclismos, había dado a luz a una especie capaz de reflexión, innovación y destrucción. A diferencia del asteroide que golpeó hace 66 millones de años o los supervolcanes que envenenaron el cielo durante el Pérmico, esta nueva extinción no es del cielo ni del manto profundo. Está viniendo de dentro de nuestras propias manos. Sin sonar alarmista, ha comenzado en silencio. Los bosques se talaron, no por la lava, sino por las máquinas. Los árboles cayeron no en tormentas de fuego, sino al ritmo constante de las motosierras. Las selvas densas y respirantes que una vez acunaron a miles de especies únicas se convirtieron en tierras de cultivo, carreteras, suburbios. Poco a poco, el mundo natural se encogió a medida que las especies perdían los lugares a los que llamaban hogar. La pérdida de hábitat es ahora una de las presiones más inmediatas que aplastan la biodiversidad. Una ola invisible que empuja a innumerables criaturas hacia el silencio. Pero no se trata solo de la Tierra. Los océanos, que alguna vez fueron santuarios vastos y misteriosos de vida, se han estado calentando. Los arrecifes de coral se blanquean bajo el estrés. Las aguas que se acidifican por el exceso de dióxido de carbono disuelven las conchas mismas de diminutas criaturas marinas, algunas de ellas la base de cadenas alimentarias enteras. A medida que la química del agua de mar cambia, también lo hace el intrincado equilibrio que ha sostenido la vida marina durante millones de años. Los peces migran, el plancton se desvanece, los depredadores pasan hambre. Todo sucede gradualmente. Pero ese es el peligro, porque todavía creemos que tenemos tiempo. Los científicos han comparado la tasa de extinción actual con lo que se llama la tasa de fondo, el ritmo natural normal al que las especies desaparecen debido a la evolución y el cambio. En este momento, la extinción está ocurriendo al menos 100 a 1000 veces más rápido que esa tasa de fondo. Linajes enteros están desapareciendo más rápido de lo que pueden ser descubiertos. Algunos biólogos creen que estamos perdiendo docenas de especies cada día. Y a diferencia de las 5 grandes extinciones que fueron provocadas por fuerzas fuera del control de la vida, esta es diferente. No es un cometa o un volcán esta vez. Es el consumo, es la contaminación, es la sobrepesca, la caza furtiva, la deforestación y la propagación incontrolada de la civilización industrial. La sexta extinción no es un solo evento. Es un desmoronamiento lento, un pulso largo y constante que está cobrando velocidad. Aún así, incluso en esta profunda incertidumbre, hay un destello de algo que no hemos visto en extinciones anteriores: conciencia. Ningún trilobite o dinosaurio vio venir su final. Pero nosotros sí podemos. Podemos nombrarlo, trazarlo, medir su ascenso. Y con esa conciencia viene una pregunta tan aguda como el borde de cualquier asteroide: ¿es reversible? La respuesta no es simple. Algunos daños son permanentes. Las especies perdidas no regresan. Los bosques antiguos tardan siglos en volver, si es que lo hacen. Los arrecifes de coral no se pueden reconstruir como ciudades. Pero no estamos indefensos. Las mismas herramientas que nos llevaron al borde, tecnología, comunicación, ciencia, también pueden ser dirigidas hacia la restauración, áreas protegidas, corredores de vida silvestre, esfuerzos de reforestación, energía renovable, captura de carbono, agricultura sostenible. Todo esto son herramientas reales. Pero las herramientas solo son tan poderosas como las manos que las manejan. Así que la pregunta más profunda se convierte en: ¿qué papel elegimos desempeñar? ¿Somos el asteroide o los supervivientes? ¿Somos los arquitectos del colapso o los administradores de la renovación? A diferencia de las especies que se desvanecieron en silencio, nosotros tenemos voz. A diferencia de los volcanes que dan forma a la Tierra, nosotros tenemos opciones. Y con cada año que pasa, la ventana para esas opciones se estrecha. La ironía es dolorosa. Somos la primera especie capaz de estudiar la extinción en tiempo real y la primera en poder prevenirla. Pero para hacerlo, debemos mirar más allá de nuestras propias vidas,
más allá de los beneficios trimestrales o los ciclos políticos. Significa pensar como el planeta de nuevo, a largo plazo, interconectados, con reverencia por los sistemas frágiles que lo sostienen todo. Y esto nos lleva a un lugar extraño en la historia de la Tierra, uno donde la línea entre destructor y creador se difumina. Porque si somos la causa, también podríamos ser la cura. La sexta extinción no es solo un momento de colapso. También es una prueba. Una que pregunta si la evolución, al crearnos, también ha creado una especie lo suficientemente sabia como para evitar desentrañar la propia red de la que depende. Pero aún mientras buscamos esa sabiduría, el mundo sigue girando. Los cielos se calientan, los glaciares se derriten, las especies desaparecen antes de que se nombren. Y la Tierra, todavía respirando, todavía recordando, espera nuestra respuesta. La geometría de la resiliencia, patrones de supervivencia. A lo largo de la vasta extensión del tiempo, la vida ha soportado golpe tras golpe, doblándose sin romperse por completo. Cuando cayeron meteoritos, cuando rugieron volcanes, cuando los océanos se volvieron tóxicos y los cielos oscurecieron, la Tierra encontró formas de recuperarse. No siempre rápidamente y nunca sin cicatrices, pero siempre con algo nuevo. En esas ruinas, los patrones comenzaron a tomar forma. Y si miramos de cerca, todavía podemos verlos. Cada extinción dejó atrás una especie de firma, un patrón no solo de lo que desapareció, sino de lo que persistió y cómo se adaptó la vida. No fueron aniquilaciones aleatorias. Siguieron un ritmo. Primero vino una perturbación, repentina o lenta, luego el colapso de sistemas demasiado finamente equilibrados para resistirla. Las cadenas alimentarias se desmoronaron. Los nichos se desvanecieron. Las especies cayeron como fichas de dominó, a menudo comenzando por las más especializadas. Pero luego, algo más siempre se agitó en el silencio, la renovación. Ese ciclo, colapso, vacío, rebote, es el botón de reinicio brutal de la naturaleza. Después de cada extinción masiva, los supervivientes no fueron necesariamente los más fuertes, sino a menudo los más adaptables. Los generalistas, los pequeños, los que podían prosperar con sobras, tolerar extremos, cambiar cuando el mundo a su alrededor lo hacía. Estas eran las semillas del próximo capítulo. La resiliencia no se trata de ser irrompible. Se trata de tener espacio para absorber el golpe. Y ese espacio a menudo proviene de la diversidad. Cuando una red de vida se construye con muchos hilos, muchas especies, muchos roles, puede flexionarse cuando se la perturba. Si una especie desaparece, otra puede intervenir para ocupar su lugar. Pero cuando esa red es delgada, con solo unos pocos jugadores clave sosteniéndolo todo, el colapso llega más rápido y golpea con más fuerza. El registro fósil lo demuestra una y otra vez. Los ecosistemas con alta biodiversidad amortiguaron la extinción por más tiempo y se recuperaron más rápidamente después de que pasara lo peor. La diversidad no es solo belleza o curiosidad. Es protección. Incluso en los momentos más oscuros de la Tierra, siempre hubo lugares donde la vida se aferró. Chimeneas de aguas profundas, valles boscosos, madrigueras sombreadas, arrecifes protegidos, refugios, donde el caos no podía llegar por completo. Estos parches sirvieron como botes salvavidas, preservando la variedad genética y las funciones esenciales que luego repoblarían el mundo. La resiliencia a menudo comenzó en rincones tranquilos. A lo largo del tiempo, estos supervivientes ocultos dieron forma al mundo de nuevo. Anfibios que salieron de pozos de agua dulce después de la extinción del Pérmico. Mamíferos primitivos que perduraron a la sombra de los dinosaurios. Pájaros, primos lejanos de los mismos reptiles que cayeron del cielo, se lanzaron al aire después del asteroide. Y siempre, la evolución volvió a funcionar. No comenzando de nuevo, sino comenzando a partir de lo que quedaba. Esa es la lección tallada en cada capa de piedra y fósil. La vida no se detiene, pero sí cambia. Pierde y reconstruye. Y los que mejor construyen no son necesariamente los más grandes o audaces, sino los más versátiles. Cuando los entornos cambian, cuando los climas oscilan, cuando los viejos sistemas se desmoronan, la diversidad es el motor de la supervivencia. Esto importa ahora más que nunca. Porque hoy, a medida que las extinciones vuelven a aumentar, no por asteroides o magma, sino por motosierras, chimeneas y plataformas petrolíferas, nos enfrentamos a un espejo. ¿Estamos reduciendo las opciones de la Tierra? ¿Estamos estrechando el camino que la vida puede tomar hacia adelante? Cuantas menos especies existan,
más frágiles se vuelven nuestros sistemas. La agricultura, la medicina, el agua potable, el clima estable, dependen de una diversidad de organismos y relaciones demasiado complejos de entender por completo. Una vez perdidos, algunos no se pueden reconstruir. El pasado nos muestra que el colapso no siempre es total y que la vida sí regresa, pero tarda millones de años. No tenemos ese tipo de tiempo. Y esta vez, somos parte de la red que se está poniendo a prueba. La herencia de los olvidados, lecciones de los sobrevivientes. Incluso cuando las bestias imponentes se desvanecieron y los grandes ecosistemas cayeron en el silencio, algo siempre permaneció. No fueron los gigantes, no los gobernantes de su época, sino los discretos, los invisibles. Aquellos que corretearon por las grietas, que se deslizaron desapercibidos bajo las olas, o que se enterraron profundamente en la tierra para esperar tiempos mejores. No eran fuertes en el sentido tradicional. No rugían, no dominaban vastos territorios, no imponían miedo. Sin embargo, sobrevivieron. Y cuando el mundo se reconstruyó tras cada catástrofe, fueron a menudo estas criaturas pequeñas y sencillas las que formaron la base del próximo acto de la vida. La supervivencia, al parecer, no siempre pertenece a los audaces. Más a menudo, pertenece a los adaptables. Las especies generalistas, aquellas capaces de vivir en muchos lugares, alimentarse de distintas fuentes y tolerar condiciones variables, siempre han salido mejor paradas en los tiempos de agitación. A diferencia de los especialistas, que dependen de dietas muy limitadas, hábitats específicos o relaciones delicadas con otras especies, los generalistas son los improvisadores de la naturaleza. Cuando el clima cambia, ellos también cambian. Cuando la comida desaparece en una forma, encuentran otra. Su fuerza no está en la dominación, sino en la flexibilidad. Este patrón se repite una y otra vez en el registro fósil. Desde los mares ancestrales del Ordovícico hasta la Tierra marcada por asteroides del Cretácico, son las criaturas con amplias tolerancias las que tienden a sobrevivir. Y esta no es solo una cuestión de biología. También es geografía, reproducción y tiempo. Los generalistas, con frecuencia, tienen una amplia distribución. Habitan continentes y océanos enteros, no solo un rincón del mundo. Eso los hace mucho más difíciles de eliminar de un solo golpe. Además, suelen reproducirse con rapidez y en grandes cantidades. Mientras que un enorme animal puede traer al mundo pocas crías lentamente, un pequeño insecto, un pez diminuto o una bacteria puede producir miles, millones. Incluso si solo unos pocos sobreviven, eso basta para mantener el linaje en marcha. En el caos de una extinción masiva, los números importan. Y luego está la simplicidad. Los sistemas complejos y altamente especializados son impresionantes, hasta que se interrumpen. Los organismos sencillos, como bacterias, algas o pequeños invertebrados, pueden tolerar cambios bruscos en la temperatura, el oxígeno, la acidez o la luz. Pueden hibernar, entrar en estados de latencia, o incluso cambiar de metabolismo por completo. Estos no son signos de debilidad, sino de una fuerza ancestral que se adapta al ritmo de la Tierra. Miremos hacia atrás. Los trilobites una vez dominaron los mares con cientos de especies diferentes. Eran criaturas asombrosas, variadas y bien adaptadas, pero también estaban muy especializadas. Cuando su entorno cambió demasiado rápido, la mayoría no pudo ajustarse. Desaparecieron. Mientras tanto, pequeños moluscos filtradores, humildes y resistentes, persistieron y se expandieron. No necesitaban demasiado, y precisamente esa modestia fue su ventaja. Incluso entre los vertebrados, el patrón es claro. Tras el impacto que acabó con los dinosaurios, los reptiles de cuerpo pequeño, los anfibios discretos y los mamíferos insectívoros lograron resistir. Algunos vivían bajo tierra, protegidos del fuego y del frío repentino. Otros emergían solo de noche, cuando la superficie estaba más tranquila. No necesitaban vastos territorios, ni presas abundantes. Necesitaban poco, y en un mundo devastado, necesitar poco se convirtió en el secreto de la abundancia. En contraste, los depredadores ápice, los grandes cazadores que reinaban en la cima de las cadenas alimentarias, fueron de los primeros en caer. Su tamaño, su metabolismo elevado, su dependencia de ecosistemas intactos, todo eso se convirtió en un peso que los hundió cuando el equilibrio se rompió. Lo que alguna vez fue ventaja, se transformó en vulnerabilidad. En un mundo que se derrumba, las opciones lo son todo.
El registro fósil confirma que las especies con huellas ecológicas más amplias, es decir, aquellas capaces de habitar diferentes ambientes en distintas regiones, persistieron más tiempo a través de las grandes catástrofes. Esa amplitud fue su escudo. Y cuando pensamos en la vida hoy, en la sexta extinción que algunos científicos creen que ya está en marcha, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué patrones volverán a repetirse? ¿Quién heredará la Tierra si la humanidad desaparece? Quizás no serán los grandes mamíferos que admiramos, ni los animales que hoy consideramos majestuosos. Tal vez el futuro pertenezca a lo pequeño, lo simple, lo adaptable. Un insecto que corretea por las grietas, una espora microscópica viajando con el viento, una bacteria escondida en lo profundo de la roca, o incluso, alguna inteligencia artificial que continúe operando mucho después de que los humanos se hayan ido. Porque la verdad más profunda es que la vida quiere continuar. No en la forma que conocemos, no necesariamente con memoria, conciencia o ambición, sino con persistencia, con ritmo, con cambio. La vida es una corriente que se abre paso por cualquier grieta. Y mientras tanto, la Tierra seguirá su curso. El sol volverá a salir cada mañana. Las mareas seguirán respirando. La lluvia caerá sobre paisajes antiguos y nuevos. Los volcanes rugirán de vez en cuando, recordándonos que este planeta tiene un pulso propio, independiente de nosotros. Con el tiempo, algo, alguien, o algo ocupará el espacio que alguna vez fue nuestro. Y cuando lo haga, apenas notará que alguna vez existimos. Nuestros rastros, sin embargo, permanecerán. En algún lugar bajo capas de polvo y piedra, un diente fosilizado, una botella de plástico, un fragmento de código enterrado en un chip olvidado, una estructura cubierta de musgo. Estos serán nuestros ecos. Señales mudas de una especie que alguna vez creyó ser eterna. Y quizá, millones de años más adelante, esos rastros despierten curiosidad en otro ser. Tal vez se pregunte qué fuimos, qué soñamos, qué historias contamos bajo las estrellas. O quizá pasen desapercibidos, como las huellas de tantos otros que caminaron antes que nosotros. Lo que sí parece inevitable es que la vida, de una forma u otra, seguirá adelante. Con nuevas formas, nuevos ritmos, nuevas posibilidades. La Tierra pasará la página, como siempre lo ha hecho, no porque nuestra historia haya terminado, sino porque otra está a punto de comenzar. Y en esa continuidad, en esa herencia silenciosa de los olvidados, encontramos una lección para nosotros mismos. La fuerza no siempre está en el dominio, ni en la grandeza, ni en la fama. Está en la flexibilidad, en la modestia, en la capacidad de persistir aun cuando todo se derrumba. Porque al final, la supervivencia no pertenece a quienes gobernaron. Pertenece a quienes permanecieron. Así que respira hondo, deja que esta reflexión se asiente en ti, y recuerda, somos parte de una corriente mucho más antigua, un archivo oculto que la Tierra escribe con paciencia infinita. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si has encontrado calma en estas palabras, te invito a suscribirte y seguir explorando conmigo las historias escondidas del tiempo. Y ahora, cierra los ojos. Deja que el pulso de la vida te arrulle. Y confía en que, pase lo que pase, la historia siempre continúa.